A ver, ¿cómo sería si viéramos la Tierra? No sé, no como algo que usamos y ya está, sino como un familiar. Algo sagrado. Ajá, O imagina una sociedad donde lo importante no sea tener más cosas, sino compartir. compartir hasta sentir una plenitud, pero todos juntos. Pues eso, eso toca la esencia de la visión guaraní que vamos a explorar hoy. Bienvenidas y bienvenidos a esta exploración profunda. Hoy nos metemos de lleno en la cosmovisión guaraní, que es, bueno, un universo de pensamiento fascinante, muy conectado a la vida. Muy conectados, sí. Vamos a intentar desgranar algunos pilares, ¿no? Los que definen esta forma de entender el mundo. Eso es. Nos vamos a apoyar en reflexiones, en testimonios. He leído cosas de Margot Bremer, por ejemplo. Sí, una referencia clave, fruto de años de diálogo, de convivencia con comunidades indígenas allí en Paraguay, a través de la CONAPI. La Coordinación Nacional de Pastoral Indígena, sí. Exacto. Nuestro objetivo hoy es, bueno, intentar entender conceptos que para ellos son vitales. Fundamentales. El tecotoja y el tecotoja, por ejemplo. Ujú. Esa unión entre el lugar y el modo de ser. Inseparables. Luego su visión, que es biocéntrica, no como la nuestra. La importancia de la reciprocidad, el hopoi. El don, sí. El poder sagrado de la palabra, aibú, que me ha parecido increíble que sea también alma. ¿Es que lo es? Y cómo todo esto, pues, se une en la búsqueda de la plenitud, el agüille, y esa utopía tan potente de la tierra sin mal, la Ibi Maranei. Exactamente. Muy bien, pues entremos en materia. Y parece que lo primero, para empezar a entender, es esa relación lugar y ser guaraní, ¿no? Totalmente. El punto de partida ineludible. Es el concepto de tecoja. Sin entender bien qué es el tecoja, es imposible captar lo demás. ¿Y qué significan exactamente? Porque tecoja y teco a veces se traducen rápido como territorio y cultura, pero me da que es más complejo. Muchísimo más. Tecoja no es simplemente tierra, en plan, un trozo de mapa. No. Es el espacio vital completo. ¿Completo en qué sentido? Pues incluye lo físico, claro, el entorno ecológico, pero también las relaciones sociales, la comunidad y, muy importante, la dimensión espiritual. Es el lugar, el único lugar, donde el teco puede realizarse. ¿Y el teco sería? El teco es el modo de ser propiamente guaraní. Su cultura, sí, pero también sus normas, su sistema de vida, su forma de relacionarse, todo eso que les hace ser quienes son. Y solo puede florecer en su tecoja. O sea que están pegados. Son inseparables. Hay una cita muy famosa del cacique Sepeti Arayú que lo dice clarísimo. Nosotros no podemos vivir sin la tierra, y la tierra no puede vivir sin nuestro pueblo. Formamos un solo cuerpo. Un solo cuerpo, es muy gráfico. Mucho. Fíjate, el antropólogo Bartomeo Melía llegó a acuñar un término, tecología. Tecología. Sí, para hablar de esta visión del mundo centrada en el teco, en ese modo de ser que solo, digamos, cobra sentido y puede existir de verdad en su tecoja concreto. Entiendo. Entonces, no es que la cultura simplemente esté en un sitio, es que el ser guaraní es en ese lugar. La identidad está como anclada, ¿no? De una forma súper profunda. Exacto, casi ontológica, como bien decías. Claro, y esto, bueno, choca frontalmente con la visión occidental más típica, ¿verdad? Que tendemos a vernos como, bueno, como dueños de la naturaleza, separados de ella. Sí, es un contraste enorme. La visión guaraní es radicalmente biocéntrica, no antropocéntrica. La diferencia clave. Pues que el ser humano no está en la cima de nada, ni es el dueño. Es una parte más. Un hilo, digamos, en la trama de la vida. Hay testimonios recogidos que son muy claros. Dicen que sienten que pertenecen más a la tierra que ella a nosotros. Es darle la vuelta por completo a nuestra idea. Totalmente. Y además, es una visión holística. Todo está conectado. Sin separaciones. No hay esas divisiones tan nuestras, ¿sabes? Entre lo sagrado y lo profano, o lo material y lo espiritual, o lo humano y lo no humano. Para ellos, los animales, las plantas, los ríos, las montañas, son parientes. Parientes. Sí, miembros de la misma familia cósmica. Hay expresiones preciosas, como esa idea de que del árbol fluyen las palabras. Imagínate. Qué bonito. Ver la tierra como algo vivo, sagrado. Una madre tierra, que es un don del creador. Le llaman ñanderrú, ñamandú, ¿verdad? Tiene consecuencias.
Para todos, no solo para quien lo rompe. Por eso su espiritualidad es cósmica, comunitaria, muy incluyente, no deja nada fuera. Y esta conexión tan visceral con la tierra, con la comunidad, ¿cómo se refleja en su economía? Has mencionado antes la reciprocidad, el hopoi. Suena diferente. Es que aquí es donde la cosmovisión guaraní desafía nuestras ideas económicas de forma, muy directa. Su economía tradicional no gira en torno al mercado, ni a acumular, ni al beneficio propio. Entonces, El eje es el hopoi, la reciprocidad, la economía del don. El interés está puesto en el otro. ¿y cómo se lee eso en la práctica? Pues una forma muy clara es el potiró, ¿El potiro? el trabajo comunitario, la ayuda mutua, gratuita. Si alguien necesita ayuda para construir su casa, o en la siembra o la cosecha, pues la comunidad se junta y ayuda, sin esperar nada a cambio, más allá de colaborar y reforzar los lazos. Solidaridad pura y dura. Exacto. Son formas de solidaridad activa que tejen la comunidad día a día. El mutirou en Brasil, aunque haya cambiado, tiene raíces ahí. Y esto decías que se relaciona con la idea de plenitud, el agüille. Leí algo sobre compartir la cosecha. ¿Cómo es eso? Es fundamental. La generosidad no es una opción bonita. Es un mandato. Después de una buena cosecha, hay fiesta, claro, pero es más que eso. Es un acto. Es un acto económico y sagrado. Se comparte todo, los frutos, con todos, sin excepción, para que a nadie le falte. Hay palabras antiguas que lo dicen. Los frutos perfectos se producen para que de ellos comen todos. Es precioso. Dando de comer a todos solo así, viendo nuestro primer Padre nuestro amor a todos, alargará nuestros días. O sea, la generosidad es condición para que la vida siga. Entiendo. Y lo más fascinante es que esta práctica, el hapoi diario, no es solo algo ético. Se ve como la base, el fundamento que hace posible la gran utopía guaraní. La tierra sin mal. La Yivi Maraney sí, sin esa reciprocidad esa tierra perfecta no se puede alcanzar. Es interesante que hay ecos de esto en textos bíblicos, ¿eh? En el Deuteronomio, por ejemplo, la obligación de compartir las cosechas. Qué curioso el paralelismo. Vayamos a otro punto que me ha llamado mucho la atención. La palabra, el aivu, parece que es muchísimo más que comunicarse. Es que es el corazón de su espiritualidad. Para los Mbiá guaraní sobre todo, aivu significa palabra, sí, lenguaje humano, pero a la vez, y sin poder separarlo, significa alma. Palabra y alma son lo mismo. Una porción del alma, la de origen divino que todos tenemos. Son una unidad. Aivu. Vaya. Creen que el lenguaje no lo inventamos nosotros, viene de lo divino, de Ñanderrú. Por eso la palabra es sagrada. Sentirse portador de la palabra divina, poder hablar, escuchar, es parte de su dignidad. El propio idioma guaraní es sagrado. Meliá decía algo así como: escuchar palabras divinas ha sido siempre para los guaraní el principio de su ser y de su sabiduría. ¿Cómo se vive eso? Pues la experiencia religiosa clave es recibir esa palabra inspirada, que puede llegar en sueños o en silencio en la naturaleza, o escuchando a los sabios, a los opigua. Los chamanes, ¿no? Sí. Y luego hacerse palabra, o sea, vivir según esa palabra recibida. Ese es el camino a lo sagrado. Y creen que la palabra no es solo humana, ¿eh? También la naturaleza habla. Claro. La tierra entera murmura su palabra, en sus sonidos, sus ciclos. Los sabios intentan sintonizar con esa voz del universo. ¿Y los mitos, entonces? No son solo cuentos viejos. Para nada. Son narrativas sagradas, fuentes de sabiduría vivas. Se cuentan, se cantan, se reinterpretan. Sobre todo en momentos difíciles. ¿Para qué? Para volver a la raíz, al ñanderico, a su modo de ser. Para encontrar sentido, guía, renovar la esperanza. Son como intentos de entender el sueño del Creador. El mito de la búsqueda de la tierra sin mal es el mejor ejemplo. Entonces, si unimos todo esto, la conexión con el lugar, la visión biocéntrica, el hopoi, la palabra alma, la plenitud, el agüillé, ¿es vivir así? Exactamente así. La plenitud se alcanza viviendo el teco, el modo de ser auténtico, en armonía en tu tecoja, manteniendo el equilibrio con todos los parientes de la naturaleza y practicando la reciprocidad, el hopoi, siempre. Y no es algo individual. No. Se experimenta y se celebra juntos, sobre todo en las fiestas después de las cosechas. Son como un anticipo, un pequeño probar aquí en la tierra, esa vida perfecta que anhelan.
Y aquí entra de lleno la Idimaranei, la tierra sin mal. Por lo que decías y lo que le he leído, no es solo un mito de un paraíso lejano, ¿no? No, en absoluto. No es un mito pasivo. Es la gran utopía activa, el horizonte que les mueve. ¿Una utopía de qué exactamente? De una tierra, sí, un lugar físico, pero también un estado de ser colectivo, donde haya armonía perfecta, abundancia compartida, justicia. Una vida sin mal, sin sufrimiento, sin muerte. Es el motor de su caminar, de su búsqueda espiritual y, muy importante, de su resistencia. Resistencia. Sí, y esta es una clave para entender cómo han aguantado tanto. Esa búsqueda de la Ibi-Maranei, de esa tierra donde poder vivir bien su teco, ha sido un motor potentísimo de resistencia. ¿Frente a qué? Frente a todo. La conquista, la colonización, la imposición de otras religiones, que les quitaran sus tierras, que destruyeran su modo de vida. Desde el siglo XVI hay constancia de movimientos mesiánicos, migraciones enormes, rebeliones. Todo inspirado por esta utopía. Es una forma de luchar por seguir siendo ellos mismos. Exacto. Resistir para poder seguir siendo guaraníes auténticos, libres, independientes. Y es una utopía que sigue viva. Mencionabas antes luchas actuales como la de la comunidad Yapó en Paraguay. Sí, es un ejemplo claro. Defienden su tecoja, su territorio. Y su teco, su modo de ser, frente a la deforestación, la agroindustria. Es la misma lucha en cierto modo. Hay una imagen muy potente del cedro, el yaguarí, que sobrevive. Conmovedora, sí. Habla de eso, de resiliencia, de volver a las raíces para resistir y seguir caminando hacia esa tierra sin mal. Bien, pues hagamos un pequeño resumen. Hemos visto que el tecoja y el teco, lugar y ser, la visión biocéntrica, el jopoy, el aibu como palabra alma y la Ibi-Maranei como utopía. No son ideas sueltas. No, están totalmente entrelazadas. Tejen una cosmovisión muy coherente, muy viva, centrada en la comunidad y en la conexión con todo. Si tuvieras que destacar las ideas clave, ¿cuáles serían? Pues a ver, yo diría 3 cosas fundamentales que se ven claras. Primero, esa unión radical entre identidad y lugar. El teco solo se realiza en el tecoja. Ajá. Segundo, una economía y una ética basadas en la reciprocidad, en el jopoy, no en el interés propio. Como base de todo. Pía activa, la Ibi-Maranei, que no es escapismo, es el motor que impulsa la búsqueda de la plenitud, de la guye, y que alimenta la resistencia para seguir siendo ellos mismos. Y todo esto, esta sabiduría, esta forma de ver la vida, no es solo interesante para conocer al pueblo guaraní. Creo que resuena mucho hoy, Muchísimo. con las crisis que tenemos encima, ecológica, social, de sentido. ¿Qué nos dice a nosotros esta cosmovisión? Pues mira, como recogía Margot Bremer citando el documento de Aparecida, los valores de las culturas indígenas, como la guaraní, ofrecen una respuesta a los antivalores de nuestra cultura dominante. Por ejemplo, Pues el respeto profundo a la naturaleza, vista como madre, no como recurso. La práctica de la solidaridad, el jopoy, frente a la competencia feroz. El sentido comunitario fuerte contra el individualismo. Una espiritualidad que está en la vida, en el cuerpo, en el cosmos. son aportes muy necesarios hoy. Cruciales. Como mínimo, creo que nos invitan a cuestionar nuestra propia relación con la Tierra, con los demás, con lo trascendente. Nos ponen un espejo delante. Pues nos despedimos, no con una respuesta cerrada, sino con una reflexión abierta, ¿no? Inspirada justo en esa conexión entre ser, saber y sentir que hemos visto. Me parece bien. La cosmovisión guaraní nos recuerda que la palabra, el aibu, es también alma. Quizás para navegar este lío que tenemos montado necesitamos recuperar esa dimensión sagrada del lenguaje, de la escucha. Una escucha más profunda. Eso. Y si intentáramos escuchar no solo con los oídos, si intentáramos escuchar con el corazón, buscando esa palabra alma que, según ellos, nos conecta con la vida, con el sueño del Creador. Sería un cambio radical. Qué conversaciones distintas, qué diálogos más transformadores podríamos tener si habláramos y escucháramos desde ahí. Lo dejamos en el aire. Una buena pregunta para quedarse pensando. Gracias por acompañarnos en esta inmersión en el universo guaraní. Un placer. Hasta la próxima exploración profunda.